Mire, el barco es de lo más curioso. Estamos en Ocean Drive, en una exposición de autos. Está por largar a llover. Estamos en el interior de un Torino TSX argentino. Y aquí nos encontramos con Alberto Cordero, que trabajó toda su vida en ICA, luego ICA Renault, finalmente Renault y algo de Ciadea. Así que, Alberto, me gustaría que me cuentes de toda esa etapa que fue tu vida con la industria en Argentina. Algunos secretos, algunas cosas que la gente por ahí desconoce de cómo se trabajaba en aquellos años en nuestro país. Por ejemplo, teníamos mucha independencia en aquel entonces para producir restyling y modelos que hacían falta y se hacían, no se consultaba a ninguna casa matriz. Exactamente. Esa etapa, creo que en algún momento te mencioné, con el señor James McLeod, es el gran desarrollador automotriz de nuestro país. Pero lógicamente un día se va, viene Renault, en el caso nuestro, aparece en figura un señor peón, a la mano de un representante de Francia en Argentina, Lucien Combs, que a posterior va a ser el gran jefe industrial de la Renault Francia directamente, y nos empezaron a dejar hacer cosas y que teníamos ingeniería montada, y ahí empezaron. Lo primero, el señor peón venía de ser vicepresidente de Renault Estados Unidos, y se encuentra con un Renault 12, caja de quinta, pero sin consola. Dice, esto parece un Fiat 600. Y entonces me contacta a mí y me dice, quiero hacer una consola para ese auto ya, pero para ayer. Para aquel que fue el GTL, el Renault 12 GTL. Claro, que vos conociste primero. Con 5 velocidades. Con 5 velocidades, pero solo la palanca Sí. salió un poco. Bueno, okay. Entonces, con el ingeniero Vélez, que estaba en ingeniería, tomamos el proyecto y desarrollamos en 45 días, diseño aprobado, molde, piezas, proceso, la consola de la caja de quinta velocidad que conoces del primero al último que se puso. Sí. Bueno, eso es diseño y desarrollo mío y fabricación por Sound Sociedad Anónima, que era mi empresa en Buenos Aires, y entregábamos 150 piezas por día a producción. Seguimos con eso, pero me dice hay que continuar con el restyling del 12. ¿Y qué le queremos hacer? Y queremos poner unos parachoques más grandes, pero los zócalos, entonces los zócalos los hago yo en plástico del Renault 12, porque los que habían intentado hacer en chapa no fueron. Segunda pieza. Seguimos con los restyling, pero me dice, se va a terminar la serie del R18, quiere hacer un restyling. Entonces nos ponemos con la gente de styling, de carrocería, y hacemos en un mármol con unos carpinteros en Córdoba, con Clear, todo el desarrollo de los paragolpes, delantero, trasero, y los zócalos. De lo que fue la última serie TX 2.2 litros. Exactamente, todo lo final. Pero me dice, hay una cosa, en la planta, enfrente de Paja Blanca, hay las piezas de plástico del viejo Renault 18 y hay que utilizarlas e incorporarlas. Entonces inventamos un paragolpe con 3 piezas, pero la parte central fue aprovechar eso. Bueno, entonces el restyling del R18 también me tocó a mí hacer todo. Me dice, quiero que desarrollen una planta de pinturas poliuretánicas en Córdoba. Entonces, junto con el ingeniero Vázquez, que falleció, armamos Sound Plásticos Córdoba. Éramos primero 5 personas en el taller de chapa y pintura del concesionario Pastorino. Empezamos a pintar las piezas plásticas, entre ellas el restyling de la Fuego, porque la Fuego ya se estaba terminando el restyling. Y ahí hay algo que quiero que me ahondes, porque para mí, y la historia lo contó así, la GTA, que es el restyling profundo que se hace de la Coupé Fuego, después de la 2.2 litros, de la GTX, dicen que se hace en un centro de diseño en California, muy poco conocido, no se tiene mucha luz sobre eso. Y vos me decís, no, lo hicimos nosotros con un californiano, contame eso. Exactamente, Peón le encarga a un diseñador californiano, cuando él estuvo acá como vicepresidente de Renault Estados Unidos, se contactó en la alianza con American Motor, y lo conocen y le encarga el trabajo, y lo hace en Argentina. Por cierto, costó una cifra importante el restyling que nace. Entonces él se basa en una premisa, nos gustaría que tenga un aire del Alpine A410. Entonces él, siguiendo ese styling, hace lo que vos conocés. ¿Pero lo hizo acá en Estados Unidos? Lo hizo, no, en Argentina. En Argentina. Entonces se desarrolla con el ingeniero Vélez, jefe de carrocería de ingeniería, todas las partes, y se nombran proveedores. Ahora resulta que proveedores de mousse de poliuretano en Argentina no teníamos mucho. Bueno, y se usa Principlast. Principlast desarrolla eso y tarda en entrar en producción, y empezamos los grandes problemas con la gente de ventas, de comercial de producto, porque la Fuego eran 70 por día de las viejas. Y cuando se hizo todo esto y se peleó para entrar en producción, no podíamos ser 3.
Entonces, las piezas de mousse de poliuretano se nos contraían en invierno. Tuvimos que hacer, bueno, creamos Sound Plásticos Córdoba, planta de pintura poliuretánica, 5 personas, taller de pastorino. Se fabricó lo que no había, es decir, si no había que inventarlo. Inventarlo, ok. Con el apoyo de ingeniería de laboratorio y todo. Después nos mudamos a la ruta 5, enfrente de la planta. Y después Renault nos dijo, les vamos a dar un comodato por 90 años, o por 30 años, de la vieja planta de galvanoplastía. En esa vieja planta de galvanoplastía, este muchachito hizo una planta de pintura donde hicimos con Talleres Morelli la cabina de pintura, el horno de secado, toda una cosa de loco, y ahí empezamos a pintar las piezas plásticas y ahí hicimos que pudiéramos producir 15 fuegos por día, sacándola de la línea de montaje y armándola a puesto fijo, como había hecho Ford con su vehículo grande, como era el... Bueno, no me acuerdo ahora el nombre que tenía Ford también, que lo tuvo que hacer a puesto fijo. ¿En Sierra en aquel momento? ¿O no, Falcon o Fairlane? El Fairlane también tenía problemas. Bueno, sacamos de la línea de montaje la fuego, se pone a puesto fijo, inventaron, peón, que pusiéramos el just in time. Nosotros teníamos información 20 minutos antes de cómo venían los autos en la línea y llevábamos con un Daihatsu pickup los paragolpes con los colores y números de serie de los autos que iban a venir ahí. Y a la fuego llevábamos los paragolpes con un dispositivo que los tenía encauzados para que lo sacara el operario de ahí y lo pusiera en el auto para que no se deformara. Y por ejemplo la historia del Alice del 21, que es un auto muy poco visto, un bicuerpo, ¿cómo es que se llega a fabricar en Argentina? Bueno, el Alice, o sea, Peón era una persona muy relacionada, sobre todo con este señor Lucien Combs, y él recibía cuanta cosa le daban del exterior porque terminaba la producción o por lo que fuera, él nunca le decía que no a nada. Entre ellas, el Renault 9 y el Renault 11 siempre tuvimos el mismo tablero y todo, porque eso era el del Allianz, de que se había hecho en Estados Unidos. Y nosotros seguimos fabricando en Argentina, pero no tuvimos la evolución del tablero largo, nada, nos quedamos con ese. Sí. Y el Allianz también termina la producción y quedó una cola, no sé de cuánta cantidad de elementos para ensamblar, como la línea la teníamos, y le dijeron, Peón, queda esto, sobra, venga para acá. Y ahí se fabricó un volumen reducido del 21 Alice. Ahí la Alice, exactamente. Ajá. Ahí explica por qué se fabricó ese auto en un momento donde el mercado era muy chico. Exactamente, porque vino todo regalado el herramental y porque la línea de montaje del 21 estaba y porque tenía en común los dispositivos de soldado de la carrocería, se podía armar uno y otro en común, entonces bueno, eran las partes. Bien, y te quiero llevar por último a Torino, pero principio y fin del Torino. Nace el auto fabricándose en la planta que muy poca gente sabe, de la ex Siam que había adquirido ICA, una estafa que hizo la familia Siam a ICA, en Monte Chingolo. ¿Qué es lo que se llevó a armar ahí y por qué se lleva a la línea Córdoba? Bueno, se arman 300 vehículos. Incluso algunos de esos vehículos, aunque te parezca mentira, tenían el motor tornado con el carburador que nosotros le decíamos la yerbera, con el cárter W1, el de una sola boca, porque no estaba desarrollado todo. Bueno, era tan inaceptable bajo el punto de vista de calidad, todas las terminaciones y las cosas, que el señor MacLeod empieza a decir, esto no es la calidad que yo pretendo para ese auto, no tiene nada que ver con lo que se hace en Córdoba, y Off-the Record un día conoce la planta y se encuentra la sorpresa que hacían asado en el final de la línea. Bueno, dijo, había muchos problemas gremiales en la ex Siam. Sí. Gremial. Entonces toma la decisión de la noche a la mañana, levantar toda la línea, mandarla a Córdoba. ¿Eso cuándo fue? ¿Principio del 67? Antes, no, eso estamos hablando durante el año 1966. El Torino se lanza el 28 de noviembre del 66. Sí. Ya para ese momento estaban fabricados esos 300 autos para abastecer a la red y se había tomado la decisión de llevarlos, o sea que cuando el auto se lanza, ya estaban mezclados esos 300 con los que se habían fabricado en Córdoba. Pero de los 300 muy pocos, porque muchos de ellos quedaron como vehículos de servicio para toda la compañía. Exacto. 300 unidades, no confundir con el modelo 300 del Torino, que era el 4 puertas. 300 vehículos. 300 vehículos, que se manejaron internamente para que no salga a la luz la mala calidad de esos productos hechos ahí. Bien, una buena acotación. Y cuando el auto muere, cuando sale la gama 82, que es en fines de octubre del 81 aproximadamente. Todo Marfil Valencia, 250 Esas son las últimas unidades, pero se hace un rediseño de todo el tablero, el volante de Renault 18, espejos, todo consola, todo un cambio que no se hace para matar a un auto. Alguien pensaba en mantenerlo, pero el auto fue, en un momento a otro, tomar la decisión de postergar su vida. Hay dos cosas que te voy a contar que creo que no las saben. Una, esta sí,
Ingeniería seguía para adelante porque Peón no los dejaba. O sea, todo estaba aprobado y seguían para adelante y querían empujar. Porque tenía la anuencia de Lucien Combs. Pero un día llegan los comerciantes, viene un nuevo presidente. Entonces un buen día se pone el pragmatismo y dice, basta porque con esto tenemos este resultado económico, esto se termina. UAP, Ingeniería se quedó con todo eso, lo puso, arrancamos y dijo, el corte es ya. Y se termina eso. En diciembre del 81 dejan Entonces hacer. esa es la razón por la cual se termina esto. Costos de lo que el auto dejaba de rentabilidad para fabricarlo, más lo que el auto dejaba como rentabilidad de venta. O sea, el balance general de lo que era la ecuación, fabricar un Torino o fabricar un Renault 18 o una Fuego. Lo que en ese momento tenías que entender hasta ahí, que con los Rambler y con los problemas de motor que teníamos, veníamos pagando en garantía una cantidad muy importante por vehículo contra nada por cada Renault que hacíamos. Porque no se rompía. Exacto. Entonces el Torino, ¿qué hace? Viene a romper la imagen. Pero como todavía estábamos con el motor Tornado, en aquel momento teníamos los problemas comunes con el Rambler. Pero la imagen del Torino y después viene Nürburgring y entonces es una explosión y la cosa se aguantó porque se reflotó la repercusión comercial. Por la imagen que el auto tenía. Pero igualmente nos estaba costando plata. Hasta el día que se decide, final de 1973, poner el motor 7 bancadas. Santo día de haberle hecho caso al ingeniero Llenari, al negro Ruiz. 30 de noviembre del 73 sale el 7 bancadas. Exactamente, bueno, y ahí se acabaron todos los problemas. Entonces la ecuación económica cambió. Y la última, ¿por qué mantienen con el 7 bancadas la versión 3 carburadores que se fabricaron solo 231 unidades? ¿Era un capricho o era por tener el auto más rápido o el auto que corrió en Nürburgring evolucionado? Exactamente, eso fue una cosa de producto, algo de un snob que dijeron mejor queremos mantener esto que no desaparezca aunque no tenga mercado. Total, las piezas son en común, no hay muchos cambios industriales y para algunos que lo quieran tener podemos ofrecerlo. Y hoy es una pieza de colección. Y hoy es una pieza de colección. Realmente un gusto, Alberto, haberte conocido, haberte encontrado aquí en Miami. Es una locura que estemos haciendo una nota arriba de una TCX Argentina 77 que Marcelo Pose nos prestó y lo encontramos aquí, así que espero verte en Argentina cuando estés en Bariloche, avisanos, vamos a ir a charlar con tiempo. Con todo gusto, hay mucho más de producto hasta el final, de todo lo que es GNC, en fin, la etapa... La historia es larga. No, y la etapa hacia DEA es importante y también te va a interesar cómo un vehículo